buenas tardes ya. Es un placer estar en este evento, en este foro de movilidad y accesibilidad en el transporte público de personas con discapacidad y adultos mayores. Reciban un saludo del licenciado Jesús Padilla desde la AMTM y también pues el gusto y el interés que tenía el licenciado Padilla de estar aquí. Desafortunadamente pues las complicaciones de agenda de repente se presentan y no le fue posible. Sin embargo, este es un tema de mucha importancia en la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y el enfoque que se le ha dado desde la mañana nos ha parecido muy interesante, sobre todo que hay mucho investigado, hay mucho hecho. Creo que el estado del arte en este sentido está muy avanzado y realmente creo que hacen falta medidas para ejecutar. En ese sentido, pues sabemos todos, y simplemente por hacer un repaso muy general, no voy a pasar a toda la presentación que traía, porque hay muchos puntos que ya han sido tratados, pero es evidente que la movilidad, que implica que todos nos movamos, no solamente unos, sino todos, se ha venido complicando en nuestras ciudades. Ya por ahí se refería que tenemos un país muy urbano, con más del 70-75% urbano, pero en ciudades extendidas, desafortunadamente en nuestras ciudades, en lugar de volverse compactas, han venido creciendo, los viajes se han venido complicando para todos. Y es evidente que en este sector vulnerable, pues se ha venido aún complicando. Yo tengo en este trabajo profesionalmente, específicamente en transporte público, 40 años, más de 40 años. Cuando yo empecé en esto, nos enseñaban a hacer estudios de transporte público orientados a la demanda convencional, y seguramente hace 40 años o más, pues el sector que nos refiere aquí, las personas mayores y las personas con discapacidad, pues no tenían actividad productiva tan relevante, ni era una población tan activa, por muchas razones, quizá con prejuicios o no prejuicios, pero esta población se ha venido sumando al sector productivo, y es evidente que es una población no débil, no vulnerable. Ya lo decía el compañero que me antecedió, o sea, no son diferentes. Finalmente ellos ya también están integrados a la actividad productiva, tienen que enfrentar actividades diarias en la escuela, en el trabajo, en la industria, en la oficina, y es evidente que hay que considerarlas. Entonces, cuando se hacían los estudios de demanda, pues no los consideraban, y evidentemente eso es un cambio fundamental en el perfil de operación de cualquier empresa de transporte público. En la estadística podemos observar que la mayor parte de las personas con discapacidad pues, entran en el grupo de personas mayores y de adultos mayores, como les comentan, y entonces tenemos dos problemas. Primero, que tenemos más edad, tenemos más complicaciones para movernos por las distintas posibilidades de discapacidad que se nos pueden presentar, y por otro lado, pues seguimos siendo productivos, porque finalmente pues no dejamos, no nos retiramos y tenemos que seguir con esta actividad, y todos nosotros nos tenemos que mover. Por ahí lo comentaba también un compañero, pues todos traemos el boleto de la discapacidad, independientemente que vamos a crecer y vamos a ser personas de la tercera edad. Por ahí hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a algún deportista de silla de ruedas que decía, el boleto de la discapacidad lo tenemos todos comprado, no más cosa de ejercerlo en cualquier momento. Entonces, también en ese sentido, pues me sumo al comentario que se hacía. Las encuestas marcan que el 57% de las personas de la tercera edad señalan que han sido tratadas mal en un transporte público, y se suma mucho de los comentarios que se han hecho aquí. Sin embargo, el transporte público es lo que está más accesible a la mayor parte de los usuarios de todas las condiciones. Se hablaba aquí que algunos pueden usar el taxi o pueden utilizar alguna plataforma, pero en la mayoría de los casos pues no es posible. Es más fácil, más conveniente, más barato usar un transporte público. Pero el transporte público no está orientado a atender este sector. ¿Por qué? Pues porque desde su modelo de negocio quizá no está considerado. En la legislación, el 10%, en la mayor parte de las legislaciones estatales, se maneja que deben traer rampas o algún tipo de accesorio para facilitar a las personas adultas mayores con alguna discapacidad su acceso. Sin embargo, hay rutas que no necesariamente requieren tener esta rampa en esa cantidad, y hay rutas que requieren más de esta rampa, pero no tenemos dimensionado eso.
no sabemos cuántos sean los usuarios de esta condición. Sin embargo, yo quisiera también hacer una reflexión, también viene de mis inicios hace 40 años en el sector. Cuando la primera vez que oí la palabra ómnibus se refería al transporte público, y el ómnibus es para todos. El ómnibus de origen, como concepto de transporte público y como origen en términos de la operación que debía de servir a todos, debería de estar diseñado para todos, debería de estar considerado a todos. Sin embargo, en algún momento esto se desquebrajó y se orientó exclusivamente a la parte de los productivos, cuando en realidad ahora, en este momento, en la condición actual de nuestra sociedad, todos podemos y somos productivos. La problemática en general que enfrenta el transporte público, pues es la relación entre la banqueta y la plataforma. Ya lo decían también, por eso les digo que está sobrediagnosticado el problema. Ya lo decían en la mañana, es un problema de infraestructura. Tenemos banquetas que no son adecuadas a los autobuses o autobuses que no necesariamente coinciden con la posibilidad de acceso. Esto complica los tiempos de acceso. Y yo me preguntaba, ¿por qué un concesionario de transporte público de repente le dice no o no quiere atender a alguien con discapacidad o a una persona de la tercera edad? Pues simplemente porque el modelo de negocio está orientado a las personas que pues, se pueden mover con mayor libertad. Esto tiene que cambiar, y también lo referían en la mañana. El modelo de negocio tiene que incorporar a esta demanda, el modelo de operaciones tiene que considerar esta demanda, pero implica un cambio sustantivo. Es evidente que un cambio de estas condiciones implicaría un mayor costo del pasaje, ¿sí? Entonces aquí es donde empiezan a entrar los elementos que consideraban hace rato. El recurso que se le tiene que destinar a la operación en este tipo de servicios. Entonces, ya sea que sea por pasaje o sea a través de un subsidio, la operación tiene que asumir, porque también lo comentaba por ahí la representante de SEDATU, o sea, el negocio tiene que ser rentable. ¿Para qué? Pues para tener una oferta de calidad adecuada. En este sentido, no solamente puede radicar en los operadores de transporte público, en las empresas operadoras de transporte público, este objetivo, que si bien es cierto, es claro y debe atenderse, lo cierto, o que se debe resolver a través de una tarifa adecuada o de un subsidio adecuado. A esto también se suma, aquí me detendré un poquito en el transporte masivo, que aparentemente es el más avanzado que tenemos. Estamos refiriendo al metro, el metrobús, donde supuestamente ya tenemos más elementos. Pero cualquiera que ha usado el metrobús sabe que tiene que atravesar un montón de escaleras. Se ven infinitas, además. En el metro, también lo comentaban hace un momento, pues sí existen los elevadores, pero resulta que no hay la llave y que no existen las condiciones. Entonces, hay una serie de resistencias que tenemos. ¿Es mejor que otros modos de transporte? Sí, pero hay mucho que hacer todavía, tanto en el metro como en el metrobús, que son nuestros sistemas de transporte masivo más avanzados. En algunos casos las taquillas aún están elevadas, no hay señalización adecuada, para los que son débiles visuales no tienen sonidos que les indiquen, que les den información. O sea, todavía hay mucho que resolver. Hay grandes vestíbulos en el metro que también pueden tener riesgos de resbalarse. Y donde sí estamos más atrasados es en el transporte colectivo, el que conocemos todos o la mayor parte de nosotros como microbuses o autobuses, donde es evidente que el equipamiento es inadecuado, y me refiero a la infraestructura, pero también a los autobuses, donde tenemos insuficiente número de unidades equipadas en algunas rutas. Esta situación, ya lo comentábamos, de que de repente los conductores, sobre todo en esta orientación de hombre-camión, les niegan el servicio a personas con discapacidad. Aquí una anécdota. Me tocó ser gerente general en una empresa en Pachuca, en Tuzobús para ser más específico, y ahí me tocó ver cómo un operador bajó a cargar al usuario de silla de ruedas, ponerle un asiento y subirlo al autobús. No es lo común, pero sí hay casos que se llegan a presentar de esta forma, ¿sí? En ese caso, el operador no dependía su sueldo del tiempo, de la oportunidad del recorrido. Entonces, esta es una condición que también debemos observar. Es una condición que también tendríamos que hacer consideraciones. Ya lo comentábamos, las paradas, las terminales son inadecuadas. Y hay un punto, también ya lo referían hace un momento. La cultura ciudadana
¿sí? Para ver a las personas mayores, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad no es la adecuada, ¿sí? De repente el conductor tiene una actitud negativa, pero hoy mismo, a mí, viniendo para acá en el Metrobús, por haberme parado en la entrada porque no me pude mover más hacia adentro, alguien me amenazó